cuerpo para que su viva y eficaz penetre en nuestras entrañas, discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y que su palabra nos estimule a toda buena obra. Bendícenos, que nuestro corazón sea un terreno fértil donde la buena, excelente semilla sea sembrada y dé fruto. La gloria para ti, para nosotros, tu bendición y tu presencia. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la semana pasada empezamos una parte de cómo librar la buena batalla de la fe en el consejo que Pablo le está dando a su amado discípulo Timoteo cuando le dice pelea la buena batalla de la fe. Dentro de las cosas que concluimos, hablábamos que era necesario pues pedirle al autor y consumador de la fe que nos diera una medida de fe para cada día. Cada día que estamos enfrentando o afrontando, necesitamos una medida de fe. Según Hebreos, nosotros los cristianos dice, andamos por fe y no por vista, ¿sí? Sino por fe. Y la fe, ¿se acuerdan cuál es que es el sentido de la fe? El oído, ¿cierto? El oído es el sentido de la fe. Entonces, si somos de fe, si caminamos por fe, ¿qué necesitamos todos los días? Una medida de fe necesaria y suficiente para afrontar y enfrentar lo que cada día viene. Ustedes se han visto que no todos los días son iguales, o hay unos días mejores, otros días más difíciles. Es más, no todo el día es igual. Hay matices en el día, ¿sí? Hay como picos en el día, hay momentos en el día en que estamos más alegres, a veces tenemos más acoso, a veces estamos más animados, a veces menos animados, pero todos los días tienen unas particularidades. ¿Y qué necesitamos para caminar por fe y en fe? Pues pedirle al Señor que nos dé una medida de fe. Y habíamos terminado con el encuentro entre el Señor Jesús, no fue un encuentro directamente, y entre el centurión. ¿Se acuerdan que el centurión mandó a llamar al Señor Jesús para que sanara a su esclavo? ¿Y qué le dice el centurión al Señor? Le dice, yo soy un hombre en autoridad y pues cuando yo le digo a alguien, va, viene, o cuando alguien me dice a mí, va, yo vengo. Y aquí hay algo, y en eso concluimos, que la fe del centurión se basó en el creer en la autoridad de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene autoridad. ¿Para qué tiene autoridad la palabra del Señor? Para crear, pero también ¿para qué? Para sanar, para liberar, para restaurar. Pero pregunto, ¿la palabra del Señor también tendrá poder para destruir? Tiene poder para destruir. Y hay cosas, consideren que en nuestras vidas hay cosas que tienen que ser destruidas. ¿Sí? Hay argumentos, hay modos de vida, hay hábitos que en nuestra vida tienen que ser destruidos. Y la palabra del Señor también tiene el poder de destruir, de construir, de restaurar, de sanar. ¿Una palabra del Señor es suficiente para sanar? No lo dude. Para liberar, no lo dude. Basados en esto, terminamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y hablábamos entonces de la palabra del Señor. Quedamos en la palabra del Señor, ¿sí? En la autoridad de la palabra del Señor, en la convicción de la palabra del Señor, en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro dice entonces lo siguiente. Vamos desde el versículo 3 hasta el 10, es lo que vamos a ver esta mañana. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos está diciendo entonces que todas las cosas el Señor nos las ha dado conforme a su poder, pero ¿cómo las entendemos o las recibimos? Por su conocimiento, ¿sí? Las cosas han sido dadas. ¿Cómo sabemos que nos fueron dadas? Conociéndolo. Si no le conocemos, si no conocemos, pues si yo ignoro algo, pues sencillamente desconozco que existe. Así de sencillo, ¿sí?
Y si yo desconozco que existe, desconozco lo que ha hecho. Si yo no conozco al Señor, no sé tampoco lo que Él ha hecho. No sé tampoco lo que Él tiene para mí. Muy bien, versículo 4. Por medio de las cuales, o sea, su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes que vayamos a las promesas, aquí hay dos cosas muy importantes. Para ser participante de la naturaleza divina, ¿qué debimos haber hecho antes? Haber huido de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Entonces, yo huyo de la corrupción. Por eso no puede ser, muchachos, no puede ser que nosotros en verdad sigamos viviendo un cristianismo mundano, ¿sí? Y un cristianismo mundano es que vamos a una iglesia, cogemos una Biblia, pero nuestra forma de hablar, nuestras expresiones, nuestros hábitos son los mismos que alguien que no conoce al Señor. La única diferencia es que cogemos una Biblia. La única diferencia es que nos congregamos eventualmente, pero las palabras son iguales, las expresiones son iguales, las reacciones son iguales. Nuestras expresiones ya no pueden ser iguales a las de las demás personas, ni nuestras reacciones. Pues lo único que seríamos entonces seríamos cristianos denominacionales o cristianos mundanos. ¿Existiría ese concepto? Sí. Y existe y es evidente mucho. ¿Sí? Muy bien. Pero dice que el Señor nos dio preciosas promesas. Y vamos a empezar a ver qué tiene que ver cada una de estas cosas que Pablo exhorta a que trabajemos respecto a la fe. Promesa. Los que han estudiado un poquito de griego, esto a qué les va a sonar. Epangelma. Epangelma. Se los voy a desbaratar en dos palabras. Epi y ángelo. Ángelo. ¿A qué les suena ángelo? Muy bien, ángeles. ¿Se acuerdan del evangelio? Que sería del buen mensaje, porque ángel es el mensajero, o sea que ángelo es el mensaje. Ojo con esto. O sea que promesa que dice evangelma es una palabra, es un mensaje, es un anuncio, pero como tiene el prefijo epi, ese epi le da énfasis en que es la buena palabra. Sí, póngale mucho cuidado a lo que en sí quiere decir promesa. La promesa es, y no solo una buena palabra, sino una palabra firme. A eso se refiere epi, que le da firmeza al mensaje, firmeza al anuncio. Esto tiene mucho sentido. Una promesa es entonces una palabra firme, y cuando es una palabra firme indica que lo que se dijo se cumple, porque es una palabra firme, igualita a la de los politiqueros, ¿cierto? Palabra firme. Entonces, cuando alguien dice algo y no lo cumple, ¿eso se le puede decir promesa? No. O se le puede decir una falsa promesa. Porque una palabra firme implica que lo que se dijo se va a ejecutar. ¿Sí? Pregúntese. Si el Señor da una promesa, bueno, ¿qué le da valor a una promesa? Eso, muy bien, Luis Oriel. Lo que más valor le da a una promesa es quién la dice. Una cosa es que a mí me prometa algo mi señor, mi esposa. Otra cosa es que a mí me prometa un político. De verdad, que hoy en día le siga creyendo promesas a los políticos, que el Señor lo perdone. Porque confía más en las promesas de los políticos que en las promesas del Señor. ¿Sí? Y por eso como borregos al degolladero van y ponen su voto guiados por esas promesas. Pero vaya a ver si van al degolladero del Señor en el buen sentido, a morir al ego, a confiar en sus promesas. Y después viene, como dice, el crujir de dientes y el llanto. Pero cuando yo sé quién dio esa promesa, quién dio esa palabra firme, ¿cuál debería ser la reacción a esa palabra firme? Muy bien, creerla. Y había dos palabras cuando hablamos de la fe, del pistis, confianza y seguridad. Entonces, cuando yo tengo la palabra firme, que ya dijo Luis Oriel,
La palabra firme o promesa tiene valor dependiendo de quién la dijo. Si yo sé que la dijo mi Señor, ¿tendrá valor porque la dijo mi Señor? Absoluto, pues ¿quién más serio que Él? ¿Quién podría ser más serio que el Señor? Entonces, esa palabra firme que dio mi Señor debería generar en mí confianza y seguridad. Y eso lo define dos letras, que son la F y la E, o sea, fe. Fe. Póngale cuidado. Dice entonces, bueno, aquí hay también algo, yo voy mirando mis apuntes, además de ser una palabra firme, es una palabra precisa. Es una palabra precisa, acertada e implica un compromiso a través de la palabra. ¿Si han notado que hoy en día la palabra del ser humano vale menos? Yo en estos días hice un acuerdo, un negocio de palabra. Hasta ahora no hemos hecho ni un documento. Y eso me da tanto gozo y tanta alegría ese negocio de palabra. Primero, por el personaje con el que hice el acuerdo y por nosotros mismos. Y ustedes no se imaginan mi oración y mi compromiso ante el acuerdo al que llegamos. Y de parte del otro, pero es una cosa tan sorprendente y tan bella. No hemos hecho un documento, no hemos firmado ni un documento, no hemos notariado absolutamente nada. ¿Y saben cómo se cerró ese acuerdo que fue muy bello? Con una estrechada de manos. Oramos antes por bendecir los alimentos, porque comimos juntos y oramos. Hice un acuerdo con alguien que no es cristiano, pero me pareció honorable en sus expresiones y en sus palabras, y se cerró con un estrechón de manos. Muy sorprendente, es un señor anciano. Sí, es un señor anciano de 85 años. O sea que ese señor anciano de 85 años, ¿qué valora? Su palabra. Y la del otro. Y valoró la de este, no tan anciano, pero valoró un poquito. No, casi tampoco, hasta allá no. Luis. Venga, Luis, que lo que usted dice es tan chévere. Ah, no, ya no es tan chévere. Ya no es tan chévere. Cuando era niño, mi padre posiblemente en su raciocinio quiso demostrarme cómo era un hombre de palabra. Entonces me llevó a una gallera. Sí, yo nunca había ido a una gallera. Bonito el espectáculo porque cantaban y todo. Pero veía cómo apostaban ellos. Entonces uno decía, voy 100 al blanco, voy 100 al giro, eran así. Y eso se respetaba. Lo que la persona a quien le apostaba, si perdió, había que pagar. Entonces él eso me lo inculcó mucho y me decía siempre, mijo, hay que tener palabra de gallero. Claro, por eso digo que es mundano, aquí ya es palabra pues de cristiano, de un hombre que, sí, pues no, lo tomaba en esa forma, porque en esa época es decir, los contratos se hacían así. Yo en mi vida, también en mi vida, lo que yo hago, muy pocos contratos he hecho. Ay, Nosotros tenemos dos contratos y no, dos, hicimos un y de negocio muy palabra. bueno de palabras. Sí. Y de palabra. Entonces, lo que yo quiero decir es que si uno es correcto, pues no necesita de documentos. Es más, alguna vez creo que lo oí a líder Felipe, es decir, en el matrimonio debía de existir solamente la palabra, pero ¿por qué tenemos que llevarlo a una instancia de autoridad? Porque desconfiamos del uno al otro. Por eso hay que los matrimonios se asientan ante una notaría. ¿Por qué? Porque hay desconfianza del uno, porque el resto valdría la palabra. Gracias, Luis. Valió la pena, está bien. Palabra de gallero, ya saben. Muy bien. Entonces, basado en quién se comprometió, quién dio la promesa, pues ahí estaría mi confianza. Entonces, si el Señor me dice algo
Por ejemplo, el Señor me dice, con amor eterno te he amado. ¿Por qué voy a dudar del amor del Señor? Y ahora, como yo le aconsejé a mi niño, yo le dije, esa fue mi promesa, con amor eterno te he amado. Entonces yo le escribí, vas a pasar muchos episodios en tu vida donde vas a ser rechazado, donde no vas a experimentar que te amen, se van a burlar de ti. Estoy hablando de mi niñez. Bueno, esas cosas, pero ten presente que hay un amor superior y no tienes que mendigar migajas de amor de nadie. Ese fue mi consejo a mi niño. No le mendigues amor a nadie y no te conformes con las migajas que te van a dar en el mundo, porque con amor eterno te he amado. Si lo dice mi Señor, ¿por qué voy a estar ahí? Ay, quiérame un poquito. Me paro en las pestañas para que me quieran y me acepten. No, suerte. Imagine que mi Señor me amó entregándose a sí mismo por mí y yo mendigando a que otro me quiera un poquito. Por eso, ámate a ti misma, a ti mismo, valórate y deja que el Señor te ame con libertad. Volviendo al punto, tengo su palabra, tengo su promesa, tengo su compromiso. Y aquí viene algo que también es don de Dios y dice el versículo, estamos en primera de Pedro, que se me fue a mí, segunda de Pedro, muy bien, es que se me volteó acá. Póngale, vamos a leerlo de corrido cuarto y quinto. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, o sea, palabras firmes, palabras precisas, palabras comprometidas, para que por ellas, o sea, por esas palabras firmes, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Pónganle mucho cuidado a lo que está diciendo aquí la Biblia. ¿Qué está dando de hecho Pedro cuando dice añadid a vuestra fe virtud? Tenemos la promesa. ¿Y Pedro qué está diciendo aquí que está inherente a la promesa? Porque la fe. Porque si no hay fe, no tenemos ni idea de la promesa. O sea, el Señor nos da su palabra firme, pero también ¿qué nos da el Señor? La fe. Porque la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Ahora, vuelvo al punto. Si hay promesas del Señor y usted no confía, es porque ¿qué le falta? Fe. O sea que esa promesa del Señor es una palabra firme para usted si no hay fe. No. ¿Sí? Y a veces, mire, y esto es una cosa muy chistosa. Yo en todo el tiempo que le he servido al Señor, hay cafecito. No, no hay cafecito. ¿Sí? No, no para mí, para el que lo necesite si quiere. Bueno, de amor y amistad. Crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Claro. Entonces, ¿de qué sirven las promesas si no tenemos confianza y seguridad en las promesas? Entonces, esa promesa, aunque haya sido para mí, pues no la voy a disfrutar porque yo no tengo fe, ni confianza, ni seguridad en esa palabra firme. Entonces, por eso, si están, hay cristianos que no se sienten amados, ¿qué les falta? No la promesa, porque la promesa está dada. Hay cristianos que viven embalados, o sea, eh, en sí, endeudados, en aprietos, a toda hora, apretados, a toda hora, nunca les alcanza. Y eso es, y en la palabra del Señor hay promesa de una vida abundante. O sea, la escasez es promesa del Señor o la abundancia. Ahora, sobre abundancia. Ahora, la felicidad es una promesa del Señor y hay cristianos amargados, frustrados. La Biblia habla de prosperar. Ahora, si la promesa que es palabra firme está dada, pero yo no la experimento, ¿cuál es mi problema? Fe, la medida de fe.
Entonces, mire, esto es tan fuerte que puede estar leyendo la Biblia y dice, ay, qué versículo tan hermoso. Ojalá el Señor ojalá el Señor me lo concediera a mí. Pero no, esto seguramente es para otros que se lo merecen. Yo les decía que durante muchos años yo he tenido esto. Ay, venga, ore usted, que es que Dios lo escucha más a usted. Ay, yo quisiera orar y tener la fe que usted tiene. ¿Es un don de Dios? ¿Es limitado? No, no es limitado, ni exclusivo. Es un don de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro acá? Que quien ha recibido la promesa es porque sí o sí tuvo fe. Porque si no tuvo fe, la promesa no la recibió. Entonces, lean un momentico esa promesa que les dieron. Leámosla un momentico. No, no está en el celular porque no alcanzó. Hola, mi promesa. Ah, está al lado de mi corazón. Yo también la voy a leer. Increíble. Bien, y no la había leído, ¿no? Pero lo que estoy leyendo es lo que les estoy diciendo. Increíble, de verdad. Increíble. Uy, increíble. Este de verdad que me sorprende mucho porque es casi lo que yo escribí, pero con otras. Es increíble, me parece impresionante. Ahora, ¿ustedes creen que esta promesa es para mí? No, no, esta. Esta, porque me la regalaron con un corazón, es para mí. Y lo que me está diciendo me confirma lo que me dijo, lo que le dije a mi niño anterior aquí. ¿Ya leyeron su promesa? Eso que ustedes tienen en sus manos es para ustedes. Si dudan, es porque falta la medida de fe. Es lo que falta, medida de fe. Ahora, listo. Vamos a asumir cristianos que ya tienen la fe en esa promesa. Entonces, esta fe no se añade, sino que se recibe para creer la promesa. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando leímos todo, Pedro dice, y a la fe añade conocimiento, y al conocimiento sí, añade? Entonces, ¿la fe es añadida a la promesa, sí o no? No, no. La fe se recibe de parte del Señor para creer la promesa. Ojo, porque ¿quién es el que va a añadir estas virtudes? ¿El Señor o yo? Vamos a leer para que me entiendan lo que quiero decir. Vamos a leerlo todo. ¿Listo? Concentrados. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, oído, ¿quiénes? Vosotros, o sea, nosotros, también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. O sea, si el Señor me dio la promesa, también ¿qué me dio? La fe para creer en esa promesa. Ahora viene lo que yo debo hacer. Yo no debo sino pedir medida de fe, pero ¿quién la da? El Señor. Y a esa palabra firme que me dio, que pongo mi confianza, dice Pedro que debo añadirle varias cosas. Este es el trabajo que tenemos que hacer, pero muy sencillo. Si usted no tiene fe, es muy difícil que pueda añadirle algo a la promesa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hemos recibido esa medida de fe que nos dé tranquilidad y confianza en su palabra firme, no vamos a poder añadir lo que necesitamos añadir. ¿Es claro? ¿Qué es lo primero que le debemos añadir a la promesa?
virtud. No, acuérdense que la fe es dada. Entonces dice, la fe no es añadida, se recibe para creer la promesa. Una vez recibida, empieza nuestra labor. Esto es lo que vamos a hacer una vez que tenemos la promesa y una vez que hemos recibido la fe. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pedro dice, hay que añadirle algunos elementos a la fe y a la promesa. Pregunto entonces, si hay una palabra firme y hay confianza en esa palabra, ¿para qué le vamos a añadir estas virtudes? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ver el cumplimiento de esa promesa. Esto demuestra que la fe no es un don de Dios pasivo, que la fe me lleva a la acción. Entonces, bueno, Señor, gracias porque tú prometiste que me vas a prosperar. Y me levanto a las 10 de la mañana. Y me levanto a ver televisión hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde hago siesta hasta las 6. A las 6 me levanto para seguir viendo televisión hasta las 10 y a las 10 vuelvo y me acuesto. ¿Sabe qué le va a pasar al cristiano con mucha fe? Se va a morir de hambre. Porque el que no trabaja, que no coma. Punto. Algo tenemos que hacer en la vida productiva. Y les digo algo, pedir no es un trabajo. Pasársela pidiendo no es un trabajo. El que es diligente coge un trapo y dice, le lavo la casa, le limpio, pero hace alguna cosa. Pero pedir no es un trabajo, que muchos lo quieran ver como un trabajo. Fe, entonces fe es acción. Willy. Muy bien, William. Dice, poniendo toda diligencia, si tengo la promesa y tengo el don de la fe, pongámosle toda diligencia, ¿qué? Primero, virtud, ¿sí? O sea, a la fe, ¿qué le debo añadir? Virtud. ¿Qué es virtud? Virtud viene del griego arete y dice excelencia moral puesta en acción. Excelencia moral puesta en acción. Cuando hablamos de una persona virtuosa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que manifiesta sus cualidades morales. O sea, una persona virtuosa es educada, ¿cierto que sí? Entonces, una persona virtuosa pide el favor, da las gracias, pide permiso, no es atrevido. Hay algo muy constante en alguien mal educado. ¿Y saben? Una persona mal educada, ¿qué es? Es atrevida. Además de que es mal hablada, pero una persona mal educada es atrevida. Y no estoy hablando que la educación la da, porque yo conozco gente que no tiene ni primaria, y es supremamente bien educada. Porque es educada en principios, porque es educada en la forma de tratar a sus semejantes. Entonces, cuando hablamos de la virtud como una excelencia moral puesta en acción, es la manifestación de lo que yo soy públicamente. Entonces, son buenos modales. Mire, la verdad, la Biblia dice que nos puede dar ira, podemos enojarnos, airaos, pero no pequéis. Entonces, un cristiano que cuando le suelte la piedra le ponga a decir madrazos y a decir, esta hijo de tanta esta aleluya, amén. Por Dios, eso no es virtud. Ahí no hay virtud alguna. ¿Sí? Maltratos, malas palabras, malas expresiones, falta de educación, exceso de confianza, irrespetuosos. La virtud está en el respeto, en la prudencia. La Biblia dice que es mejor siempre sentarse atrás, no llegar como, es mejor bajo perfil, es mejor pedir permiso. Yo entro donde me lo permiten y si necesito entrar, ¿qué hago? Pido permiso. Yo no puedo ir cogiendo las cosas de los demás así nomás. Yo no puedo dar uso a cosas que no me pertenecen así nomás. Eso hace parte de las virtudes. Mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando hablamos de la mujer virtuosa, ¿qué más dice? Trabajadora, honesta, respetuosa, diligente. ¿Cómo? Se levanta temprano, se acuesta tarde, es productivo. Esas son las virtudes. Y dice, entonces, si a mí me dice la palabra del Señor, por ejemplo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas.
¿Qué virtud? Y creo firmemente en eso porque el Señor me dio la fe. ¿Qué virtud le añado a eso? Pues un comportamiento adecuado a eso. ¿Cuál es la virtud? Madrugar. ¿A qué? A buscar al Señor. Hay mucha gente que madruga a hacer yoga, a bañarse, a hacer ejercicio. Cristianos. ¿Ustedes sabían que hay cristianos que practican el yoga? Y a estas alturas cristianos dicen, ¿el yoga se puede o no se puede? ¿Qué piensan del yoga? Posteriormente hablaremos de eso. Pero eso es una práctica pseudo espiritual que no es acorde a la palabra del Señor. No, pero hoy en día el cristianismo es tan moderno que practican yoga. Miren, hasta la misma danza hindú. ¿Ustedes saben qué tiene la danza hindú? Culto a sus dioses. ¿Cuántos dioses tienen los hindúes? Hablan incluso de millones de dioses. Casi que cada persona tiene su propio dios. Y la danza tiene que ver con una... ¿Ustedes han visto, mi esposa cuando les ha explicado la alabanza? Se han visto que la alabanza tiene un sentido de los movimientos. Y la gente ahí no, esa danza hindú es tan linda y no saben a cuál de tantos está dándole culto. Virtud. Póngale cuidado, entonces. Pero a la virtud... Ok, pero a la virtud, ¿qué hay que añadirle, Sandrita? ¿Qué dice la Biblia? Conocimiento, conocimiento, palabra gnosis. Póngale cuidado. Esta palabra tiene un sentido de conocimiento práctico, ¿sí? O sea, no es atesorar ideas, guardar información, sino conocimiento que va a la acción. Decidir, les voy a decir entonces los puntos que tengo. Decidir con rectitud. El que tiene conocimiento decide con rectitud. El que tiene conocimiento no está divagando porque tiene certezas, porque tiene conocimiento. ¿Cuál es la mejor manera de mantener un pueblo esclavo? Sin conocimiento. Un pueblo ignorante es un pueblo miedoso y por ende esclavo. ¿Sí? Un pueblo ignorante tiene la autoridad que se merece, claro. Perezoso. Ah, porque es que para el conocimiento, mire, lo que hoy más pereza le da a la gente es aprender y conocer. Aprender y conocer. A mí personalmente me gusta más leer que ver videos. Y muchos videos que me han llegado, ¿saben? Y yo tengo, gracias al Señor, un vicio que creo que es bueno. Es que cuando yo empiezo a ver, porque por mi estudio también me mandan grabaciones, y cuando me dicen, empiezo a ver personajes, entonces por poner un ejemplo, José Luis Sicré. Entonces yo veo un personaje, una imagen, José Luis Sicré, y voy y busco quién es. Y me encuentro unas bibliografías, unos textos, unos materiales, y digo, no, que me va a quedar con lo que él va a dar aquí rapidito, cuando tiene una cantidad de conocimiento que me puede servir. Pero ¿hay pereza para el conocimiento? Sí, sí hay pereza. No, es que ni las instrucciones de los aviones. ¿Cuánta gente ha viajado varias veces en avión y nunca ha leído la cartillita del avión? Porque creen que no les va a pasar, no le van a pasar un sustico. No leemos ni las instrucciones mínimas de las cosas. Mire, yo ahorita en la peregrinación, ¿saben qué fue uno de mis sufrimientos? Que yo les decía, no leen, no leen. Y cuando uno no lee es ignorante de verdad. Y cuando es ignorante es necio. Y además de necio es imprudente. Entonces, si yo leyera, me enterara y me instruyera, no sería ni tan necio, ni tan imprudente, ni tan insensato. Tendría claridad de las cosas. La gente no lee. Yo, en el tema de la peregrinación, yo les mando siempre un documento completo. Y yo le digo a la gente, por favor, lea la letra grande y pequeña. Ahí está todo. Pregunte, más bien lea y pregunte. Pero no, la gente solo quiere ver videitos e imágenes. ¿Y qué dice la Biblia? Que a la virtud hay que agregarle conocimiento, porque si no le agrega conocimiento, termina desviado. Ojo con esto. Entonces coloco acá, implica preparación, implica estudio, implica escudriñar, implica inquirir. Es un conocimiento experimental, aplicación de la teoría. Caminar con Jesús. Yo estoy leyendo un texto que me llegó esta semana, escrito en el año 73, y se los voy a contar
de qué se trata porque me tiene impresionado. Yo soy muy cuidadoso de lecturas dogmáticas. ¿Qué son lecturas dogmáticas? Libros, por ejemplo, Desarrolla tu fe, sea tú mismo. No, yo con ese tema de motivación cristiana nada que ver, no me gusta. Pero me llamó mucho la atención, llegué a un texto porque hablaban de un pastor de Estados Unidos que murió en el 2005 y él en 1973, él dice que él entendió que él tenía que orar más de lo que veía televisión. Así empezó todo. 73, año 73, no había ni WhatsApp ni Facebook. ¿Sí? ¿Ustedes han calculado cuánto pasa una persona del Facebook? Ni les digo. Y entonces, él dice que tuvo un llamado del Señor a no ver tanta televisión y orar más. Y empezó a orar, a orar, a orar. Y cuando él empezó a orar, empezó a tener unas impresiones como unas visiones, lo describe él así. Entonces, eran visiones tan fuertes que él trataba de dejarlas a un lado y cada que oraba volvían esas visiones como cosas que él empezaba a ver muy claras. Y le dije, bueno, Señor, o me estoy enloqueciendo de tanto orar o usted me está mostrando algo. Entonces, trató de dejar un poquito la oración, pero algo ya lo llevaba y volvió a orar. Y volvían esas ideas, esos pensamientos, esas visiones que describe él. Y llegó un momento y dijo, no, yo no voy a ser ajeno a lo que el Señor me está mostrando, porque es que esto no me lo está mostrando bailando, bebiendo, jugando, drogando, me lo está mostrando en oración. ¿Cómo puedo negar que sea del Señor? Y entonces empezó a escribir todo lo que veía, todo, y empezó a escribirlo y empezó a corroborarlo con la escritura. Y él dice, me empecé a sorprender porque lo que yo iba viendo, la escritura me lo soportaba. Y sacó un libro profético en el 70, bueno, lo sacó en el 79. Y me di la tarea y me leí todo el libro, me lo devoré así. En 3 días me lo devoré. ¿Y saben qué me impresionó? Que ese señor lo vio en el 73 de cosas que hoy se están viendo. O sea que yo cómo puedo negar que el Señor sí le dio una visión. Y dentro de esas cosas que él decía, él mencionaba que el cristiano es teórico, pero no práctico. Entonces el cristiano dice, ay, sí, yo tengo una fe. Ay, sí, la santidad. Pero todo es conceptos, pero no verdades. Ay, sí, ante todo, lo primero en mi vida es el Señor. Puro cuento. Es el Señor, pero para que venga para acá. O sea, lo primero es el Señor en el sentido de que, ay, Señor, bendíceme. Pero si no lo bendice, Él busca otro plan. Pero lo primero, y Él decía eso. El cristiano de esa época, porque lo ve con una visión, es un cristiano de palabra, pero no de corazón. Porque es vendido al mejor postor. Lo que le ofrezcan, por ahí se desvía. ¿Cuántos se llaman cristianos mientras se les cumple su deseíto? Mientras se les cumple su anhelito, pero apenas lo tengan. Mire, yo he conocido solteros y solteras que su anhelo era casarse y justo dieron con uno que los engañó mientras iban a la iglesia. Y cuando ya los casó, ay, no, yo no quiero ir por allá. Ay, no, qué pereza. Ay, usted tan fanático que es a toda hora orando. Ay, no, ya. ¿Cuántos se tiraron el llamado? Porque se fueron detrás de lo que buscaban y no detrás del Señor. Trabajos laboralmente. Cuando están en la inmunda, endeudados, sin trabajo, ay, sí, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Tienen el trabajo? No, ya tengo mucho trabajo, tengo que producir, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que hacer cosas importantes. La descripción que hace ese tipo del cristianismo de esta época es para, de verdad, prenderse del techo. Tal cual, tranquila, tal cual. ¿Sí? Este conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino práctico. ¿Y cómo se da? En el caminar diariamente con el Señor. Ustedes le han preguntado al Señor qué le agrada y qué le desagrada de lo que hacemos cada día, por ejemplo. Señor, ¿te agrada esto? ¿No te agrada esto? Señor, ¿me voy por acá? ¿No me voy por acá? Señor, ¿sigo diciendo esto? ¿Veo esto? En lo que estamos viendo en redes sociales, en televisión. Señor, ¿te agrada que yo vea esto? ¿Esto me sirve para algo? Yo no estoy en contra del entretenimiento. Hay que entretenerse. A veces hay que entretenerse. Pero hay un entretenimiento que lo único que le hace a uno es desgastarle la cabeza y el corazón.
¿Qué hay que añadirle al conocimiento? Dice dominio propio. Enkrateian, ese es el griego enkrateian. Se traduce también como autocontrol. Y pónganle cuidado esta definición. Habilidad de tener las riendas de uno mismo. Espectacular, ¿no? Habilidad de tener las riendas de uno mismo. Yo en mis palabras, no tan doctas como las de los diccionarios, dije yo, habilidad de no descuadernarse. ¿Qué es descuadernarse? Salirse de los chiros, ¿sí o qué? Como pues lo que sí, ¿sí? Autocontrol. Tener capacidad de tener las riendas de uno mismo. Inteligencia emocional, un poco de eso, claro que sí. Pero algo que me llamó mucho la atención es que este autocontrol no es solo de capacidad intelectual, sino que viene del interior, del espíritu. Es más, dice espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que es una virtud espiritual. El Señor me da a mí la capacidad de no descuadernarme, de no desorientarme. ¿Se han visto que ante la dificultad la gente se desorienta y pierde el foco? ¿Sí? Y acude a cualquier cosa y ya se le olvida lo que sea. Ante un dolor, una dificultad, un problema, un temor, un miedo, lo que sea. Se desubica completamente del foco. Al dominio propio, ¿qué se le agrega o qué se le añade? Hipomoine. Y bueno, hipomoine, el acento al final. Hipomoine, ¿sí? Hipo, bajo, meno, permanecer. O sea que paciencia es permanecer como bajo. Ojo, bajo y permanencia. Paciencia es permanecer bajo. ¿Sí? Entonces, yo estoy esperando que me atiendan. Ah, ah. ¿Eso es paciencia? El paciente está esperando y es así. Tenaz, impresionante. Permanecer bajo. ¿Y usted qué está esperando? Pacientemente que me atienda. Lo contrario es, oiga, ¿qué hay que hacer para que lo atiendan? Por eso la tembladera, la ansiedad, porque todo lo queremos. ¿Y qué dice la Biblia? Pacientemente esperé al Señor. Ojo, y él se inclinó hacia mí. O sea que, ¿qué estaba haciendo? Permanecía bajo, acuerde, y paciencia. Hipomoiné, permanecer bajo. Señor, yo espero a que tú actúes. Yo hice lo que podía. Tú me dices que hiciera esto, lo hice. Toqué esta puerta, hice esta acción, hice conforme, o sea, ya lo hice todo. ¿Qué me queda? Pacientemente esperar a ti, a que te inclines a mí. Y ahí me hiciste salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pusiste luego en mi boca cántico nuevo. Paciencia, que es lo que hoy no tenemos. No tenemos. A mí el ejército me ayudó mucho en el tema de la paciencia, porque en el ejército nos ponían en formaciones a horas donde hubiera mucho sol y teníamos que estar completamente quietos. Así yo sentía que me escurría el sudor por toda parte. Los zancudos nos picaban y uno no podía ni rascarse de la picadura de los zancudos. Ahora ustedes se imaginan un mosquito molestando en la nariz. Entonces no era, pero muy suave, porque tampoco era de que, nada, paciente ahí, quieto. Y ellos decían, ustedes pueden desarrollar la capacidad de estar hasta 6 horas de pie quietos. Y sí es capaz, sí se puede. Quietico, yo me acuerdo ya así, quietico, quieto, 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 quieto. A veces perdía la esperanza, pero paciencia, paciencia, paciencia. Eso son de las cosas que yo pude rescatar del ejército. Desarrollar, a tener capacidad de desarrollar paciencia. Eh,
No es agachar la cabeza. No, porque es que la paciencia, hay una línea entre la tolerancia y la paciencia, ¿no? La paciencia es una capacidad de esperar firmemente. Ojo, esperar firmemente, con calma. Y esa paciencia que me da la capacidad de esperar firmemente, a ver, ¿la Biblia nos llama a ser pacientes y tolerantes con el prójimo? Sí. No todo el mundo tiene nuestras mismas capacidades. Hay gente que es, otra gente que es. Ah, sí, como el osito perezoso, el osito perezoso. Tranquilo. ¿Pero qué dice la Biblia? Seamos pacientes y tolerantes. Claro. Entonces toca, entonces, a ver, ¿qué generalmente? Sí, ¿no? Hay que, no, a ver, no, pero es que el problema no puede ser mío, sino del otro. O sea, sí, ya, o sea, es como, yo en estos días, Daniela es muy diligente para salir, Simón es un poco más lento. Y yo le dije, hermano, lo voy a dejar. Y lo dejé. Y salió corriendo como un loco y yo ya para abajo. Entonces, tuve misericordia y cuando ya pude llevar a Daniela a tiempo al colegio, me devolví y me lo encontré un poquito, pero ya había sudado y lleva suciecito. Sí, pero el problema es de él. Tuve paciencia hasta donde puedo, pero la paciencia no me llevó a ser un loco y a descuadernarme, porque tengo dominio propio. Simplemente yo tengo paciencia, pero hay cosas que cada uno sufrirá las consecuencias de su ritmo de vida. Hasta donde pueda, puedo. Y eso a mí me pasa, mire, yo tengo mucha paciencia en muchos sentidos, pero también cuando llega un punto, pero no es el punto que yo me descuaderne simplemente, es el punto que ya no te puedo esperar más. O sea, si reaccionas bien, si no, yo no me hundo contigo, porque yo tengo que tener paciencias en qué. Miren este contexto, en la promesa del Señor. No la paciencia simplemente en que todo salga cuando yo quiero y como yo quiero, no, la paciencia en el Señor, en que el Señor obre. Ahora, yo creo que si yo estoy orando en el caso de mis hijos, por mis hijos, ¿debo esperar pacientemente que el Señor se incline y obre en mis hijos? Claro que sí, y lo puede hacer. Pero yo no oro por ellos, yo no los instruyo y espero que cambien y mejoren. Es como cuando ven los papás de las mamás ofuscadas. ¿Ustedes creen que eso cómo lo percibe un hijo? Odio. Eso no es amor. Y es que más bien, así no le para. No, ahí no hay virtud alguna, por ejemplo. Y primero era virtud, luego conocimiento, luego autocontrol y luego paciencia. O sea, espere firme, tranquilo. Entonces dice, capacidad de mantenerme firme a pesar de la adversidad no es solo soportar las dificultades, es estar firme y seguir adelante a pesar de ellas. Estoy paciente porque estoy esperando en el Señor. No esperen de nadie más. Esperen, es pacientemente espere al Señor. Pero si usted dice, yo sigo esperando que la EPS me dé la cita, ¿no? O busque al Señor, ¿sí? O sea, espere en el Señor, no en la EPS. Yo estoy esperando que, no, espere en el Señor, porque todo esto se fundamentó ¿dónde? En sus promesas, o sea, en sus palabras firmes. Ok. A la paciencia, ¿qué hay que agregarle? Uy, piedad, piedad. Eusebia, Eusebeia. ¿Ustedes sabían que piedad en griego es Eusebeia? O sea que piedadcita en griego sería doña Eusebia, casi. ¿Sí? Eusebeia, así se dice. ¿Cuál es el prefijo eu? Que se los he enseñado. Bueno. Muy bien. Bueno. Y sebeia sería de sebomi, que es...
No me entiendo mi propia letra. Ya. Y Ave María. Venerar. Venerar. Ojo, venerar. Piedad. Eusebia sería bueno venerar, o sea, la buena veneración. Entonces póngale cuidado. Es la respuesta interna a la presencia del Señor. El piadoso, uno, adora en espíritu y en verdad. Dos, sirve con amor y rectitud a su prójimo. Espectacular. O sea, el piadoso es un hombre o una mujer temeroso de Dios, que adora en espíritu y en verdad, pero sirve a su prójimo con amor y con rectitud. Y vamos a ver algo muy tenaz. ¿Saben cuál es el problema de la falsa piedad? Que pretendemos adorar al Señor maltratando al prójimo. Eso es falsa piedad. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver porque a esa piedad se le agrega afecto fraternal. Y hay un tema con el afecto fraternal y es que muchos se excusan en la religión para hacerle daño al prójimo. Muchos se excusan en la religión para no hacerle bien al prójimo. Y afecto fraternal, esta palabra es divina. ¿Saben qué, cómo se dice afecto fraternal en griego? Filadelfia. Filos, amor, adelfos, hermanos. O sea que el amor a los hermanos es Filadelfia. Yo sí que le pongo a la iglesia Asociación GPS Filadelfia. Me encanta Filadelfia. Además es la iglesia que es fiel en medio de la iglesia profesante. Filadelfia, amor a los hermanos. Entonces, cuando hablamos de la piedad implica una vida de rectitud que venere al Señor, que alabe al Señor, que adore al Señor. ¿Sí? Entonces, yo no puedo decir que soy piadoso porque ando con una Biblia en la mano y con una Biblia casco a todo el mundo. ¿Sí? La piedad está en una vida de rectitud, santidad, humildad, sencillez, pero también servicio y buen trato al prójimo. A pesar de, es piedad, ¿sí? Es piedad, amabilidad, gentileza, un servicio sincero. A ver, mucha gente sirve porque le conviene, pero este servicio es un servicio por el bien del otro. Y ahí viene entonces el afecto fraternal, que es amar al prójimo como Dios me ama, como yo amo al Señor. Amor genuino y sincero. Yo le decía ayer, cuando te fuiste, Fernando, me dice don Libardo, me dice, María Felipe, bueno, no es paisa, él es de otra parte, pero bueno, me dice, no, Felipe, definitivamente, usted tiene muy buenos amigos, porque me solucionaste un problema que yo creí que era un problema. Y yo le dije a Libardo, ¿sabe qué? Yo creo hace mucho tiempo que la mayor riqueza que yo tengo son mis amigos. Y que es mejor tener buenos amigos que qué, que dinero. Porque yo podría no tener dinero para pagarle a alguien por tu profesión. Podría ni siquiera tener el dinero. Pero si tengo un buen amigo, me puede ayudar. Por eso, adelfos, el amor entre los hermanos. Y a mí me parece tan bonito, cuando nos ayudamos mutuamente. Claro, obviamente, pues es el trabajo de muchos. O sea, y ustedes saben que yo cuando busco un servicio de ustedes, yo les digo, les pago, ¿no? Yo no les pido que me regalen las cosas. Habrá algunos que dicen, no, eso déjelo así. Bueno, Dios le bendiga, tampoco le voy a negar una bendición, ¿sí? Pero qué bonito que lo que nosotros tenemos le sirve a los demás. Qué bonito que podemos servir desde nuestros talentos, habilidades. El orar los unos por los otros es afecto fraternal. El sentir como propio el dolor de mi prójimo es afecto fraternal. Yo oro por él, pero también busco cómo le hago la vida más amable. Eso es afecto fraternal. Y en el afecto fraternal hay cordialidad, buen trato. ¿Ustedes creen que entre las parejas puede faltar afecto fraternal? Cuando no hay buenas expresiones. Yo no puedo maltratar a mi prójimo. ¿Sí?
afecto. Y el último, y a todo esto que se le agrega, amor. ¿Y saben qué palabra se usa en el texto griego? Acuérdense que hay amor filos, amor ágape y amor eros. ¿Qué palabra se usa, creen, aquí en este texto? Ágape, que es el amor de Dios, ¿sí? Que es la preferencia moral, así lo definen. Es el amor divino. Ahora, ¿qué termina diciendo Pedro? Vamos al versículo y con esto terminamos. Termina diciendo, si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles? Pero empezamos, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Por qué estas cosas y no la promesa y la fe? Porque la promesa y la fe fueron dadas por el Señor. Pero si yo coloco toda esta lista, si estas cosas están en mí y abundan y no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire lo que está diciendo. Un cristiano debería caer jamás si hace estas cosas. ¿Qué? Tengo la promesa, tengo la fe, ¿qué empiezo yo? Voy a agregarle virtud, voy a añadirle conocimiento, voy a añadirle autocontrol, voy a añadirle paciencia, voy a añadirle piedad, voy a añadirle afecto fraternal, voy a añadirle amor. Haciendo esto no voy a caer. ¿Se acuerdan cómo empecé la semana pasada esto de la fe? ¿Se acuerdan de los pasos que dice? No se debilitó, sino que además se fortaleció. Entonces, un paso atrás es debilitarse en la fe. Un paso adelante es fortalecerse en la fe. Cuando yo hago estas cosas, no voy a perder, no voy a ir atrás. Porque entonces, miren, ¿se acuerdan el ejemplo que les puse caminando cómo el cristiano mantiene? Se debilita, se fortalece, se debilita, se fortalece, se debilita, se fortalece, se debilita, se fortalece. Según la Biblia, ¿cómo deberíamos ir? Fortalézcase, fortalézcase, crezca en la fe. Si ya hemos avanzado en la confianza en el Señor, ¿por qué vamos a volver atrás? Entonces, pregunto, hoy usted está pasando una situación. ¿Por qué duda que la palabra firme del Señor no puede actuar en esa situación? ¿Por qué si antes lo ha hecho, no lo va a hacer ahora? ¿Qué, se le acabó el poder al Señor? ¿Dejó de amarlo el Señor? Sus palabras ya no tienen el mismo poder en lo absoluto. Lo que el Señor hizo una vez, lo puede hacer siempre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ponernos en pie. Podéis despertaros. En Zoom, en Zoom, en Zoom. Muy bien, vamos a orar. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón. Si quiere, póngase en pie y agradezcamos por este día.